Maris, Comisión Provincial por la Memoria. Nahuel Berguier, abogado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Bueno, coméntanos un poquito qué es lo que van a hacer esta tarde acá en General Rodríguez. Bueno, los compañeros acá nos invitaron al lanzamiento de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en el distrito, que es un proyecto que se está desarrollando en todo el país desde hace varios años y que, bueno, por suerte, con mucha fuerza e iniciativa, los compañeros van a lanzar hoy en el distrito. Rodrigo. Bueno, desde la Comisión por la Memoria venimos a acompañar, invitados por la campaña contra la violencia institucional. Hace tiempo que la Comisión viene desarrollando una tarea de monitoreo de la violencia penitenciaria, policial y otros tipos de violencia estatal. Y en función de eso, bueno, cada vez que nos convocan actividades como estas, venimos a apoyar, pero también a generar o entablar algún contacto, tanto por la posibilidad de que existan a nivel local casos de violencia policial, que es una cuestión que está extendida en todos los territorios de la provincia de Buenos Aires, como para debatir cuestiones vinculadas a temas de violencia estatal y en particular a violencia policial. Si bien uno calcula que es un problema que está, digamos, debe estar desde el origen quizá de la policía, ¿no? La violencia institucional, se supone que en estos últimos meses se debe haber agravado un poco el tema. Hay poco dato que permita decir que se agravó o no se agravó. Lo cierto es que hay cuestiones diferenciales que se notan de manera palpable. La presencia, por ejemplo, de las policías locales en los distintos municipios y su incorporación como parte de la intervención cotidiana de las fuerzas policiales le ha puesto un carácter muy diferencial y ha generado, al menos en nuestro caso, la recepción de la multiplicación de recepción de casos o denuncias por violencia policial. Y obviamente hay una cuestión estructural que nosotros la venimos denunciando hace tiempo, que tiene que ver con la consabida utilización de la policía bonaerense de todo tipo de prácticas ilegales y arbitrarias en connivencia o siendo funcional a los poderes políticos de turno que tienen van cubriendo distintos objetivos con ese anclaje territorial de la policía bonaerense, que como bien dice usted es histórico, pero que se va profundizando cada vez más con las distintas medidas que los distintos gobiernos van tomando. En particular, entendemos que el condimento de estos momentos es las potenciales conflictividades sociales que se van produciendo de la mano de una serie de medidas que van profundizando las desigualdades sociales, y eso siempre genera o desencadena a nivel de lo que es el aparato represivo medidas que se orientan a tratar de intervenir ante esos conflictos. Eso lo han hecho todos los gobiernos en la medida en que se han profundizado las conflictividades. Bueno, como miembro de la campaña nacional calculo que estos problemas se van a extender en todo el país. Sí, por supuesto, y un poco continuando con la línea de lo que decía Rodrigo, evidentemente en un contexto de ajuste económico estructural es un momento en el que se refuerzan las situaciones de violencia institucional porque es parte del mismo modelo político-económico. El ajuste económico se impone con esquemas de represión y hostigamiento permanente contra los distintos segmentos de la clase trabajadora. De algún modo hasta incluso se puede pensar en estrategias focalizadas, diferenciadas por parte de los gobiernos para los trabajadores, digamos, de las industrias, los trabajadores que trabajan para los trabajadores formales está el protocolo antipiquete, la represión como se vivió en Cresta Roja, como se vivió con los municipales de La Plata, como se vivió con los trabajadores de RIB en Vicente López. Para los trabajadores de la economía popular cada vez vemos más decomiso de mercaderías, armado de causas, persecuciones, robo de pertenencias, criminalización permanente. Y después para los pibes que están en los barrios, lo que llamamos a veces las estrategias de supervivencia moral, ¿sí? Los jóvenes que por ahí no tienen un trabajo estable, que se juntan, que están en una plaza, hostigamiento policial, vemos de pronto denuncias permanentes que nos llegan por racias policiales, volvieron las racias policiales como modo extendido, cotidiano, como rutina policial, las vueltas en patrullero, las detenciones por averiguación de antecedentes, ¿sí? Todas las prácticas que tienen que ver con moldear la vida cotidiana de los jóvenes en los barrios populares, con restringir el acceso al espacio público
y por supuesto que esto en un contexto de ajuste, de precariedad, de precarización de la vida para la clase trabajadora, esto se acrecienta. Así que desde ya que digamos, la campaña que viene trabajando en todo el país desde hace ya varios años, una campaña que nació en un momento en que había un gobierno en disputa con sectores que quisieron encarar la política pública de seguridad desde una perspectiva democrática, pero sabiendo que en los marcos de este Estado siempre el conflicto con las policías existe y existió siempre. Bueno, la campaña empezó a trabajar en ese periodo, en el 2011, continuando, digamos, la lucha de distintos sectores y unificando estrategias. Y bueno, hoy hay un contexto muy distinto en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, en muchos gobiernos locales. Hay de algún modo una autorización tácita de la policía para desplegar estrategias ilegales, lo cual por supuesto facilita el desempeño de estas rutinas policiales ilegales. Y bueno, en ese marco la campaña está profundizando su trabajo, siempre haciendo mucho hincapié en la organización territorial. La organización territorial es lo que de algún modo, digamos, facilita las denuncias para las situaciones de violencia y de abuso policial, y también facilita las estrategias de prevención comunitaria. Y la organización en el territorio es lo que digamos, permite de algún modo, digamos, que la policía se repliegue, que la policía no sienta en los territorios como presa fácil para el despliegue de tácticas violentas e ilegales. Así que bueno, de algún modo la campaña es facilitar y aunar los trabajos que se hacen en los territorios vinculados a la prevención y la denuncia de las prácticas de violencia institucional. Llevar estos temas a la gente más de una debe de ser ir un poco a contramano del discurso dominante, no solamente en este momento, sino en forma histórica, ¿no? Porque la gente habitualmente termina pidiendo más seguridad y en ese aras de tener seguridad quizás promover estos temas lo ven como favoreciendo a los delincuentes. Bueno, por supuesto que puede haber sectores de la población, digamos, que se vean compelidos por ese discurso o por esa ideología muchas veces promovida de manera irresponsable fundamentalmente por los medios de comunicación y desde ya por sectores de la política. Y en ese marco, bueno, hay un trabajo y un debate ideológico que tiene que ver con marcar que digamos, que el delito, que la matriz del delito son las grandes organizaciones criminales que promueven la droga, que promueven los grandes desarmaderos y el tráfico ilícito de autopartes, y siempre esos grandes emporios delictivos no tienen nada que ver con lo que pasa en la vida en los barrios, sino que están pensados y ejecutados desde otro lado, y en todo caso puede haber pibes de los barrios que son víctimas y presa fácil de esas grandes organizaciones criminales que en general tienen muchísima más vinculación con sectores de la política y con sectores de las fuerzas de seguridad que con lo que puede pasar con los pibes en los barrios, que en todo caso son la presa fácil y el último eslabón de esas cadenas delictivas. Por supuesto que contar eso, denunciar eso, es parte de la tarea que se da la campaña, que se dan muchos organismos de derechos humanos que tienen trabajo desde hace años en el territorio de la provincia y en todo el país, pero también hay que ver que muchas veces el propio termómetro social en los barrios populares entiende que las situaciones del delito y del propio delito que sufren los compañeros en los barrios viene de otro lado, que la droga viene de otro lado y en todo caso viene a enajenar la vida de los pibes, los barrios que consumen, y que en todo caso algunos pueden terminar siendo parte de las cadenas delictivas, pero siendo en primer lugar víctimas de ello. Y en general cuando se da la discusión en los barrios, yo creo que un buen sector de los vecinos, de las vecinas, trabajan, tienen una percepción diferente al termómetro que promueven los medios de comunicación. Más allá de que desde ya, como vos planteás,
hay una disputa ideológica en este sentido y que está instalada en el conjunto de la sociedad. Sí, bueno, la misma pregunta que tiene que ver con esto, ir un poco contra el discurso dominante. Sí, ese discurso se va construyendo de distintas maneras. Recordemos que nosotros en realidad hablamos de una deuda pendiente de la democracia en general, porque hay cuestiones estructurales que, con los matices que los distintos gobiernos le han puesto, se vienen profundizando. Los discursos demagógicos han atravesado, sobre todo desde los 90 en adelante, casi todas las políticas vinculadas a la resolución de los conflictos ligados al delito. Entonces, ahí las propuestas siguen siendo efectistas en el sentido de promover respuestas fáciles para problemas complejos, es decir, endurecimiento de penas como receta para bajar los índices delictivos, limitación de las excarcelaciones para evitar que las personas salgan antes de la cárcel, evitando o maximizando el tema de la aplicación de la prisión preventiva como forma de encarcelamiento o de condena previa. Aumento de las facultades policiales para detener sin orden judicial, y después toda una serie de discursos políticos que han favorecido el incremento en general de una lógica vinculada a lo que se denomina a nivel regional, que es algo que atraviesa toda la región, y eso también hay que destacarlo, que es la guerra contra el crimen. Esa guerra contra el crimen tiene enemigos concretos, y esa guerra contra el crimen suele no tener las reglas del Estado democrático, sino reglas propias de cualquier evento bélico, es decir, donde hay un enemigo hay que combatirlo con todas las armas. Eso va orientando la militarización de la seguridad pública, la incorporación de fuerzas como gendarmería y prefectura, a la vez que de a poco se van ablandando los límites que la Ley de Seguridad Interior propiciaba, que era la clara delimitación entre lo que el ejército podía hacer o las fuerzas militarizadas podían hacer y lo que no podían hacer puertas adentro en términos de seguridad pública. Eso se viene ablandando sistemáticamente, y eso debe ser un motivo de particular preocupación, porque la incorporación, por ejemplo, de gendarmería, tal como lo veníamos denunciando, y que tuvo su punto de partida ya por 2004-2003, lo que fue haciendo es, por un lado, ablandando esos criterios sociales que tenían ciertas reticencias a la participación de fuerzas militarizadas entre la población civil, y por otro lado trajeron a intervenir entre la población civil a una fuerza claramente formada para otros objetivos, que no son ni más ni menos que la custodia de fronteras y el contacto ya no con poblaciones o con la población civil, sino esas tareas bien específicas que tienen una formación militarizada. Entonces, todo el ablandamiento que se viene generando en ese sentido es lo que viene a posibilitar hoy que, por ejemplo, hace pocos días se anuncie que se van a cubrir tareas de la gendarmería a través del ejército, o que se siga promoviendo que el ejército intervenga puertas adentro de la frontera en la persecución de delitos como el narcotráfico. Eso en la región ha generado, en realidades como la de Colombia o México, un crecimiento exponencial de la violencia puertas adentro. Y ese es uno de los problemas que no hay que dejar de perder. Entonces, el poder político viene acostumbrando y viene poniendo ante la opinión pública, promoviendo medidas que lo que van haciendo es ablandar criterios y generar sentidos comunes. Es decir, que con más policías se genera menos delito, que con endurecimiento de penas va a haber menos delito. Y lo que se viene demostrando en todos los países que han implementado estas recetas es que eso no solamente no ha modificado los mercados ilegales, que son los que estructuran el delito, sino que a la vez ha generado mayor crecimiento de la violencia puertas adentro. Muchísimas gracias a los dos.